Ante el estruendo se ensaya de todo. Las balas destrozaron vidas y todos los récords el año pasado. 1056 asesinatos en 2023, la cifra más alta de los últimos tiempos. Casi 3 víctimas mortales al día. Cada cierta escalada se toman medidas, se llega incluso al estado de emergencia, pero nada parece hacer retroceder al crimen organizado. Una propuesta surge ahora desde el Congreso, de la mano de Juan Burgos, el restablecimiento de los llamados jueces sin rostro, para juzgar y sancionar a integrantes de organizaciones criminales causantes de la inseguridad ciudadana. Estamos ante una escalada de violencia que, si no lo frenamos en este momento, nos vamos a convertir en un Ecuador, en un Salvador. Contra todo pronóstico, la iniciativa del congresista de Unidad y Diálogo ha encontrado eco en lo más alto de la Policía Nacional. Trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro, con los miembros de organizaciones y bandas criminales que una vez detectados y vayan a la cárcel directamente y no haya esta posibilidad de prisión preventiva, si le doy, no le doy, arresto domiciliario, que después se fugan en la noche y terminan matando. El proyecto de ley del parlamentario busca preservar la identidad de jueces y fiscales para fortalecer la lucha contra el crimen, la versión siglo XXI de esa figura. ¿Pero esa situación se vive actualmente con los delincuentes? ¿Usted lo percibe así? Sí, ya empezó la escalada. Hemos visto cómo al presidente del poder de la Corte Superior de Justicia y de la Libertad, siendo amedrentado la semana anterior. Un mes antes de ver a Abimael Guzmán en traje a rayas, el gobierno de Alberto Fujimori estableció nuevas penas a todo lo que englobaba el terrorismo, también procedimientos de investigación, instrucción y juicio. A pesar de sus crímenes, muchos terroristas eran detenidos, pero luego liberados por fiscales amenazados de muerte. Y si terminaban siendo juzgados, pasaba lo mismo con los jueces. Ante la barbarie se puso en práctica la reserva de la identidad de los funcionarios que intervenían en los procesos. Se había creado la figura del juez sin rostro. El fujimorismo reivindica la medida que tomó en su momento, por el momento histórico. Y los peruanos la reivindican porque es exitosa. Pacificó un país que estaba en llamas. La violencia remitía mientras llegaba la decapitación de las cúpulas senderista y emerretista, pero con ello también el desafío de hacerles pagar por sus crímenes, sin miedo a represalias. La figura de los jueces sin rostro es algo realmente exitoso que demostró que tuvo el Perú. ¿Por qué? Porque los jueces eran amenazados por el terrorismo. Los actuales son otros tiempos, pero también violentos, y la polémica se ha iniciado. En primer lugar, tenemos mala experiencia por eso, ¿no? En los 90, ¿no? Por el tema de que sería contravenir en derechos fundamentales de carácter internacional. Pero también, por otra parte, entiendo por el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Recordemos que todas esas acciones importantes han sido dadas en los años 90, justamente en la gestión del presidente Fujimori, lo cual ha permitido derrotar al terrorismo. En Italia, la Cosa Nostra y otras mafias tenían cercadas a las autoridades. 24 jueces fueron asesinados, entre ellos Giovanni Falcone. Se creó entonces los tribunales sin rostro. Una figura que adoptó también en los 90 Colombia y hace unos años Brasil en algunos estados. En nuestro país, además de preservar identidades, se establecieron procesos sumarios de 1 o 2 sesiones de pocas horas. Los juicios a terroristas no se realizaban aquí, se hacían en las llamadas salas especiales de jueces sin rostro establecidas en los centros de detención. Se sentaba al abogado y al acusado detrás de espejos y se distorsionaba las voces de los operadores de justicia. El sistema estuvo vigente hasta 1997. Vino entonces el contraataque a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues vinieron toda esta gente acá de las ONGs, allegados pues a la Corte, y permitimos que la Corte anule los jueces sin rostro en el gobierno de Toledo, ¿no es cierto?, con García Sayán. Ya en este siglo, la Corte de San José anuló los juicios de los tribunales sin rostro y todo tuvo que empezar de nuevo. Vinieron las demandas al Estado peruano, las indemnizaciones y la libertad para algunos. Eso es lo injusto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso tenemos que tener muy en claro. Lori Berenson, una emerretista convicta y confesa que hizo daño al Perú,
Sin embargo, tuvimos que resarcirle económicamente. El sistema interamericano de derechos humanos está en este siglo más fortalecido. En un futuro cercano, los más sanguinarios delincuentes podrían recurrir a este para anular sus procesos y ser resarcidos. El Estado peruano no debe resarcirles económicamente a ninguno de ellos. Pero ya pasó con terroristas. ¿Ha ocurrido por qué? Porque ha habido regímenes pues, que han estado coludidos con el senderismo, llamémosle con la liberación que hizo pues, el señor Alejandro Toledo Manrique. O sea, ¿usted cree que el Estado peruano no se defendió? No, el Estado peruano no se defendió en forma adecuada. El primer paso será debatir la propuesta en la Comisión de Justicia. El ideal de una justicia ciega se convierte ahora en la discusión de si deben ser ciegos los justiciables, sean presuntos inocentes o asesinos, convictos y confesos.